Me llamo Carlos Aguirre y la pieza se llama Name of the Dead y es una pieza que hice entre el 2002-2003 y la terminé alrededor del 2010 más o menos. Es una pieza que va en proceso todo el tiempo. Esta pieza se conforma por una gran cantidad de obituarios. En ese momento, el grupo que estaba en el poder, Bush y todos los demás, empezaron a desarrollar lo que se llamó después la guerra de Irak. Una de las cosas que ellos les interesaba muchísimo y se prohibió era que no se fotografiaran los féretros de los soldados norteamericanos muertos en la guerra. Entonces no había manera como de enterarte como persona normal qué soldados y cuántos soldados habían sido muertos durante la invasión. Y lo que sucedió, yo recibía el New York Times en ese tiempo y apareció el primer obituario. Y dije, wow, o sea, eso me sirvió como un testimonio, un documento, y los fui coleccionando. Para mí sí fue como una manera interesante de mostrar cómo con un documento que no escribía yo, ni dibujaba, ni pintaba, ni nada, y metía el documento directo. La autoría consiste, digamos, en la parte conceptual. El trabajo en el arte conceptual es mucho más mental que físico. O sea, no es que no uso las manos, pero es la búsqueda, por ejemplo, de documentos, de imágenes, de testimonios, de una serie de recursos, porque tú lo que quieres es construir un discurso en especial. ¿Cómo decido el montaje en función de esta pieza? Realmente no hay o sea, esta pieza se ha mostrado como unas 5 veces. Y la verdad, pues es muy sencillo, porque lo único que haces es usar el primer obituario y seguirlos en orden. Ahora sí que en vías de desaparición de los muertos hasta llegar al último. Y también ha sucedido que algunas familias, una cosa muy interesante, han encontrado a su muerto, a su pariente muerto. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, en el Museo de Arte Moderno, una familia encontró a su pariente y llamó a toda su familia, hicieron un pequeño homenaje en frente de la pieza. Entonces, es muy raro, porque era un México norteamericano que se fue a Irak y allá lo mataron. Entonces, las reacciones de la gente es mucho más interesante porque no las estás manipulando. Tú le das a la persona el concepto, le das la información y ellos reaccionan. ¿Cómo manejo los conflictos políticos en este tipo de arte? Lo he hecho siempre. O sea, siempre empecé trabajando mucho con una lectura diferente de la Revolución Mexicana, o sea, no la oficial, no la del PRI. Entonces, encontrar, digamos, las verdades, los datos, la información correcta es muy interesante. Y luego viene cómo lo muestras. ¿Cuántos obituarios hay? No suficientes. Yo hubiera esperado muchísimos más. No, son alrededor de 1,200, quizás un poquito menos. No, nunca los he contado porque pues, era muy interesante porque todos los días recibía el New York Times en papel y pues era buscar mi obituario, ¿no? Pero lo que te interesa más que el morbo es la información y el poder manejarlo como una denuncia.